que él sostuvo con los ladrones, sino el hecho de que todo lo que él tuvo que sufrir, todo lo que él tuvo que pasar, tuvo que ser contado con ladrones, literalmente puesto al lado de ladrones, siendo que él no había hecho nada. También el hecho de que le pusieron un título y su propia gente, mire qué interesante, el título que él tenía, que era el rey de los judíos, él no solamente era el rey de los judíos, él sí lo era. Él era el rey de los judíos, pero también era el rey de todos nosotros, ¿verdad? De todo aquel que cree en él. Sin embargo, su misma gente ni siquiera quería que dijeran que era el rey de los judíos. O sea, ellos lo despreciaban, al punto de que se atrevieron a decirle a un dirigente romano, mira, no le ponga que él es el rey de los judíos, di que él dijo, o sea, para que pierda validez, para que se minimice. Y esto era para avergonzar a Jesús, para ponerlo por menos. Vemos también que fue ridiculizado por soldados. En otras partes de la Biblia, en otros evangelios, en Mateo, en Lucas, habla más detalle acerca de esto. Pero vemos aquí que él fue puesto, le quitaron sus vestidos, los que pudieron partirlo lo partieron y los que no pudieron partirlo lo echaron suerte. Y usted diría, bueno, wow, qué difícil, y quién iba a pensar que esto iba a pasar de esta manera. Sin embargo, la palabra es tan perfecta que nos dice aquí mismo que esto se hizo para cumplir las escrituras. Fíjense que aún en el momento que él estaba pagando por nuestros pecados, aún en el momento en el que él estaba siendo avergonzado, siendo escupido, siendo lacerado, aún en todo ese momento, la escritura nunca perdió su validez y él la iba ratificando, él la iba cumpliendo en sí mismo mientras iba muriendo, mientras iba pagando por nuestros pecados. Y fíjense que esto es solamente una pequeña muestra de lo que la palabra nos describe, de lo que él tuvo que sufrir. Pero imagínense todo el agotamiento emocional, físico. No hay una cosa más terrible, y quizás a usted le haya pasado en una menor proporción en su vida, cuando usted lo acusan de algo que usted no hizo. Imagínese quizás cuando estaba en la escuela, en la primaria o secundaria, y quizás alguien le dijo que usted había roto un lápiz y usted sabe que usted no lo hizo, o que usted se robó algo, una borra de un amiguito, el cual escondió y que no, mira, fue él. Y usted se sintió quizás indignado en ese momento, decir, yo sé que no fui yo. Sin embargo, usted pagó el precio y lo pusieron de castigo, lo mandaron a la esquina. Y usted pagó el precio por eso. Eso es insignificante. Pero ahora multiplique eso por 1000. Imagínese ahora el Señor, que Él no merecía ir a la cruz, no debía estar allí, estaba pagando por los pecados de otros, que ni siquiera eran los de Él. Claro, Él no tenía ningún pecado por qué pagar. Sin embargo, Él lo hizo no porque fue acusado, no fue porque, bueno, ciertamente fue acusado, pero no porque fue un accidente, no porque Él estaba pasando por ahí y se le pegó, no. Él lo hizo voluntariamente. Él sabía a lo que iba y sin embargo nunca dio la espalda, nunca se retiró y fue y aceptó el castigo que merecíamos usted y yo. Así que continuemos esta mañana dándole gloria y honra a su nombre y entonemos el himno 434, un día. Himno 434.
Cantemos otro himno, mis amados, el 478 de nuestro signario, que nos dice: me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. La razón por la que estamos aquí en esta mañana, cantando, meditando en la palabra de Dios, es por lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Allí Él derramó su sangre, su preciosa sangre, por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, que tomó nuestro lugar. Aquel que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en este momento vamos a hacer uso de los emblemas. El pan que representa el cuerpo precioso del Señor Jesucristo, que fue maltratado, azotado y molido por nuestras culpas. Vamos a dar gracias por el pan en este momento. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, nuestros corazones están regocijados porque en esta mañana tu iglesia se reúne para adorarte, para darte las primicias, para agradecerte lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Tú entregaste lo más preciado, tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por haberlo crucificado, por haber permitido que Él muriera y sufriera lo que nosotros debíamos sufrir por causa de nuestras maldades. En esta hora nosotros te damos gracias, porque hoy podemos decir que hemos sido perdonados, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en nuestro bendito y glorioso Salvador.
En esta hora vamos a hacer uso del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos vamos a orar para presentar al Señor la copa que contiene el vino que representa la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Nuevamente, Señor, te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos has permitido congregarnos en tu nombre. Ahora hemos hecho uso del pan que representa tu cuerpo, el cual fue el instrumento, el sacrificio que expió nuestros pecados. Y ahora, Padre, vamos a hacer uso de la copa que contiene el vino que representa tu sangre preciosa, que fue el precio que tú pagaste para salvarnos y redimirnos. Derramada, Señor, en alabanza, en adoración a tu nombre y ante tu presencia, fragante, con fragancia que llenó los cielos y el universo, tu magnífico y precioso sacrificio, por el cual te adoramos, por el cual te honramos en esta hora. Y te pedimos que al hacer uso de este símbolo, lo hagamos, Señor, como tú nos pides, con discernimiento y entendimiento. Lo hagamos estando aptos, lo hagamos estando puros, lo hagamos estando conscientes del alto honor y privilegio que ello significa y la comunión contigo, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, no apartes de nuestro corazón y nuestra alma
el espíritu de agradecimiento y de adoración en toda esta hora. Y ayúdanos a hacerlo para tu gloria, porque tuyo es el reino, el poder y el imperio por los siglos. Y seas tú glorificado en esta mañana. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más venimos ante tu presencia agradeciéndote, Señor, por hacernos partícipes de estos sacramentos, de estos emblemas, Señor. Gracias porque con ellos podemos recordar, Señor, que son su objetivo principal, que es recordar, oh Dios, que tú moriste por nosotros, dice tu cuerpo, para ser molido, para ser allí entregado en rescate nuestro, y derramaste tu sangre preciosa, oh Dios, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y ahora nos llamas a la mesa, Señor, para que recordemos y mantengamos esto siempre presente en nuestra mente, de que el precio que tú pagaste, Señor, no fue cualquier cosa, sino que fue lo más valioso, que fue tu vida, Señor, fue poner tu sangre ahí en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Señor, que sea glorificado siempre tu nombre, y permítenos siempre meditar y recordar estas cosas. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén. De igual manera, hermanos, le quiero recordar que a mi izquierda está el alfolí, de manera que después de la exposición de la palabra pueden pasar a depositar las ofrendas que fueron apartadas. Que Dios la bendiga.
Bueno, bendiciones para todos una vez más. La iglesia acostumbra, se ha hecho un poco habitual que nos saludemos en este momento, ¿verdad? Así que vamos a usar ese momentito para darnos un saludo y continuar con este trabajo en esta mañana. Qué bueno, pueden sentarse de nuevo. Bueno, quédense parados así mismo, y organícense de tal manera que podamos cantar otro himno más. El himno 255. Quédense ahí paraditos y vamos a cantar ese himno. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Vamos a ver si nos presentan ahí la música. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Amén, amén.
Amén. Bueno, todos siéntense menos el hermano Stalin, que a propósito damos gracias al Señor por su mejoría, ¿verdad? Que estuvo un poquito... no era que usted quería irse, ¿verdad que no? Venga, ore al Señor y usted verá que el Señor sigue con usted y con todos nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en esta hermosa mañana para adorarte, para exaltarte y para agradecerte lo bueno que tú has sido para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres digno, digno, digno de recibir toda la alabanza y toda la exaltación. En esta hora, Señor, te queremos pedir que tú hables a cada una de nuestras vidas. Vamos a estar bajo el sonido de tu santa y bendita palabra. Deseamos que utilices con poder al siervo a quien tú has escogido, para que no sea él que hable, sino tu Espíritu Santo a través de él. Y que en esta mañana todos podamos salir ricamente bendecidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué glorioso, ¿verdad? Estar todos reunidos en esta mañana. Bien, tenemos una visita muy especial allí, la hermana Altagracia Merán, pues reproduciendo, ¿verdad?, la descendencia, y además nos ha traído de parte de la familia. Y ella quiere que presentemos su bebé en esta mañana, y yo quisiera que me le ceda la hermana Abigail, por favor, cédanmele esos asientos acá. Vamos a pedir, ahí caben 5 personas. Hermana Altagracia, siénteseme acá con el esposo y las demás personas, si quieren estar por acá también, pues se me sientan allá en esos asientos que están ahí. Bueno, la hermana Altagracia estuvo con nosotros un tiempo cuando recibimos esta obra que estaba en la José Cabrera número 95, hace ya algunos años de eso, del 2009 acá cuenten. Bien, nos hemos mudado entonces, hermana Altagracia, 4 veces. Desde allá pasamos en la misma calle, más arriba en la segunda planta, después en esta calle misma, allá en una segunda esquina que hay, estuvimos ahí también otro tiempo, y finalmente en el 2016 estuvimos ya aquí en este lugar donde el Señor nos ha conservado. Este sitio pues era de una iglesia anteriormente, y creo que por eso no nos hemos mudado más, porque la dueña de este local pues dispuso este sitio, ¿verdad?, para la adoración. Así que eso ha sido de grandes bendiciones para nosotros, no estarnos mudando tanto. Pero lo cierto es que mientras estuvimos en esa mudanza, pues estuvimos predicando el Evangelio en el sector, y eso ayudó mucho. Bien, entonces, pues la hermana Altagracia y su esposo, y familia también han querido presentar su bebé al Señor. Bueno, la verdad que lo que queremos en esta mañana decir es, antes de tomar es una hembra, ¿verdad? Antes de tomar la bebé en nuestros brazos, pues vamos a leer un texto y a dar algunos consejos, ¿verdad?, para ustedes, con la finalidad de que ustedes se comprometan con el Señor. Hermana Altagracia, yo entiendo que está comprometida desde hace mucho tiempo, pero si ha habido algún desliz, vuelva para atrás, hermana, y métase de nuevo, porque el Señor nos pide precisamente que nosotros pues criemos nuestros hijos en la disciplina
del Señor, y entonces que le instruyamos en el conocimiento de la verdad. Proverbios capítulo 22 y el verso 6 nos dice eso, que criemos a nuestros hijos y no se apartarán del camino nunca. El verso 6 dice, capítulo 22 de Proverbios, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Oigan qué promesa más grande deja el Señor escrita para que nosotros la pongamos en práctica y siempre la recordemos. Instruir a nuestros hijos. Y hermanos, yo le doy gracias al Señor, he tenido que hacer esta labor muchas veces y espero que tantos niños que hemos presentado en este servicio, pues ojalá los padres hayan obedecido y estén instruyendo a sus niños en el conocimiento del Señor. Así que esta porción es muy clara. Instruye al niño en su camino, en ese camino de recorrer el año 1, 2, 3, 4, 5, todos los años. Pero mientras estén bajo nuestro régimen, mientras estén bajo nuestro dominio, nuestra consejería, dice la palabra que lo instruyamos en el camino, en la carrera con el Señor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Bueno, yo creo que puedo decir con crece esa palabra, porque mis padres se propusieron instruirnos. Y gracias damos al Señor que 3 hijos que procreé con la esposa mía también Altagracia, esa tocaya. Y entonces están en la fe. Y no solamente mis hijos principales, sino también los nietos. Bueno, estamos peleando, luchando mucho, porque ahora no es tan fácil criar. ¿Sabían eso? ¿Esa es también suya? No. Bueno, no iba a decir que si era suya, ya usted va probando algo, porque de ahí para adelante es que la lucha es dura. Así que ya ustedes saben, los padres de los abuelos, lo que sea, hay que trabajar, porque los abuelos también están comprometidos. Eso es bueno, los abuelos también deben ayudar. Y yo creo que esa es la función que estamos haciendo mi esposa y yo ahora, con 2 generales que tenemos aquí, que si nos descuidamos tumban todas las sillas. Así que hay que trabajar precisamente ahora cuando se puede, porque en ese tiempo le hacemos la base de su fe. Poco a poco le vamos instruyendo. Eso fue lo que pasó conmigo y con mi esposa, que 3 hijos que tenemos están en la fe. Y sus niños están también en la fe. Y eso es un privilegio. Así que por eso el consejo de la palabra, que nunca está sobrando, sino que es la base de nosotros cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros y que sean nuestros hijos creyentes como nosotros. Y eso es lo importante. Fíjense, en una ocasión vinieron unos padres, no dice cuántos, ni quiénes, ni nada, no da mucho detalle, pero dice que los padres traían a sus hijos y se lo trajeron al Señor. Entonces dice aquí en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas y versículo 15 al 17, dice esa porción así, capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, versículo 15 al 17, dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron, pero mayor fue la reprensión. Los discípulos que ya conocían, iban conociendo, ¿verdad?, los méritos del Señor, su propósito, su doctrina. Entonces el Señor les respondió diciendo,
Vamos a leer de nuevo. Traían a él los niños para que lo tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendían a los padres de los niños. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad, eso fue una reprensión a los apóstoles, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Quizás nos preguntaremos, ¿y por qué eso? Que el que no recibe, porque siendo uno adulto, entonces, ¿cómo recibir el evangelio como un niño? Bueno, los niños son inocentes, los niños no tienen pecado. Muchos de los que han estudiado la naturaleza del bebé, pues han pensado, aunque ya ha cambiado mucho los tiempos, que hasta los 7 años los niños parecen ser inocentes y que no son inculpados en el pecado. Pero miren, hay uno de los que yo le estoy diciendo que tiene 5 y hay que respetarlo, hay que cuidarlo y hay que instruirlo ahora más y más, porque cuando llegue a los 7 yo creo que sabrá demasiado. Y en ese sentido creemos que hay que seguir trabajando duro con él. Así que estoy diciendo estos comentarios porque Altagracia y su esposo están comprometidos. Y yo quisiera darle también una porción que está en el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. No vamos a ir allí por causa del tiempo, pero ahí hay un detalle, cómo esa mujer llamada Ana se comprometió. Ella era estéril, ¿verdad? Entonces ella no tenía hijos. En ese tiempo el reino de Israel, que estaba con los jueces, había carencia de hombres y mujeres que fueran fieles al Señor. Y estaba allí Elí, que era el sacerdote, y sus hijos, y bueno, había una historia muy difícil en ese tiempo. Y entonces yo pienso que Dios mismo, y así fue, se reveló y aprovechó la oportunidad de que esta mujer era estéril, y que entonces esta mujer anhelaba tener un hijo, y ella se lo pidió con ruego al Señor. Léanse ese capítulo 2 de 1 Samuel, y ustedes verán qué posición adoptó esa mujer para entonces, como no tenía hijo y el Señor se lo concedió, entonces ella se propuso en su corazón, hizo una gran promesa con este niño y que ella lo iba a criar en el conocimiento del Señor. Y entonces ella estaba orando en una ocasión y el mismo sacerdote la tuvo por ebria, pensando que ella era borracha que estaba en el templo. Y el Señor usó a esta mujer para reprender al mismo sacerdote. Dice ella, yo soy una mujer que estoy herida en mis sentimientos por mi condición. Yo no uso vino, no estoy borracha como usted piensa, sino que estoy atribulada, porque yo quisiera un bebé, lo estoy diciendo con palabra mía, pero váyanse al capítulo. Y entonces esta mujer se comprometió y dijo, mira, Señor, si tú me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré. Oigan la expresión, yo lo dedicaré al Señor para siempre. Óiganse, y criaron a ese niño, el Señor se lo concedió, y entonces criaron a ese niño en la disciplina del Señor. ¿Y cómo se llamaba ese niño, los hermanos que saben de eso? ¿Quién era? Samuel, precisamente el autor del libro. Y dice la palabra en uno de los textos que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de la palabra de Dios. De manera que estuvo atento a cumplir lo que el Señor enseñó e instruyó. Y entonces la palabra nos enseña que el hombre que reencarriló de nuevo al pueblo
en los conocimientos del Señor fue Samuel como juez. Cumplió la palabra del Señor, se propuso aprenderla y conocerla y aplicarla. Así que entonces nosotros le damos gracias al Señor porque esas palabras en Samuel pues son palabras dignas de nosotros tomarlas muy en cuenta si queremos crear una familia en la disciplina del Señor. Así que entonces, volviendo atrás, y yo hacía la pregunta, ¿y por qué el que no recibe el Señor como un niño no entrará en él? Bueno, porque la persona debe tener una actitud de humillación, reconociendo su pecado y entregándoselo al Señor y diciéndole al Señor que le libre, que le ayude a no seguir pecando, a ser una persona que en lo adelante, en esa disposición que tenga de agradar al Señor, pues ya lo va a hacer cuidándose de pecar. Entonces, vuelve a ser esa persona cuando lo hace así, entonces como si fuera un niño. ¿Por qué? Porque los niños en esa edad todavía no tienen pecado. Ahora, lo que el Señor sí quiere es que nosotros seamos obedientes y cumpliendo la palabra, por eso el Señor nos llama a estudiarla y aplicarla a nuestras vidas, para que dejemos de que el pecado se convierta en una práctica en nosotros. No decimos que no fallemos en algún momento, pero no debe ser una práctica. Deben ser situaciones que se den en un momento, inmediatamente porque tenemos el Espíritu Santo, volver al Señor y decirle, Señor, sé que te he fallado, perdóname. Entonces, el creyente es un santo, por eso la palabra habla de que el creyente es santificado por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso el Señor reprendió a los discípulos cuando ellos querían que los padres se alejaran, que no vinieran ni cerca del Señor. No, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermana Altagracia, ¿cómo es el nombre del Juan? Y Juan, comprométanse con esa bebé y díganle al Señor que le ayude a criarla en la disciplina del Señor. Bueno, prepárense los fotógrafos para que hagan su foto después que ya oremos. Vamos a bajar.
Bien, pues es un honor para nosotros tener esa familia ya con varias personas. Aquí estamos a sus órdenes. Nuestros cultos son durante la semana, los miércoles. Tenemos un estudio bíblico y tenemos 2 horas de trabajo. La primera hora es para las damas. Ellas oran y también tienen un estudio bíblico entre ellas. Mientras esto ocurre, los varones estamos al frente orando al Señor por todos los proyectos que tenemos con responsabilidad en este lugar y en el área. Entonces, eso lo hacemos de 7 a 8, de 8 a 9, entonces tenemos el estudio bíblico donde tal como está la iglesia, así presentamos el estudio de la palabra de Dios. También nosotros, aunque ahora ya por el tiempo de Navidad no se está haciendo, pero tenemos culto de jóvenes los sábados de 5 a 7 de la noche. Ya al inicio del año, pues volverán los jóvenes a hacer esta actividad. Mientras tanto vamos a tomarnos unos días ¿verdad? Para disfrutar la Navidad. Entonces, los domingos, como hoy, tenemos un culto semejante o igual a este que estamos desarrollando. Sigue la hora del estudio de la palabra en esta mañana, así que vamos a pedir que el hermano Adrián Minaya esté con nosotros para el estudio de esta mañana. ¿Verdad que no? Adelantamos un poquito el tiempo, pero nada, hermano, adelante. ¿Usted se va a acomodar abajo? Pues vamos a ayudarle. Bien, buenos días, Dios les bendiga, hermanos, amigos. Vamos a estar viendo una reflexión, ¿verdad?, de la palabra en el tiempo que nos queda disponible. Pero antes de eso vamos a orar, ¿verdad?, para dedicar al Señor este momento. Señor y Padre, te damos gracias porque nos permites escudriñar las Escrituras como es un mandato tuyo, Señor, de que en ellas encontramos la vida eterna y de ellas nos hablan de ti, Señor. Danos ahora la capacidad, el discernimiento, la paciencia, oh Dios, la sabiduría para estudiarla, para leerla, para escucharla y lo más importante, Señor, ponerla por obra lo que vayamos a escuchar y así obedecerte y traer gloria a tu nombre. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a hablar de un poco... No es de matas ni de vegetales, sin embargo sí vamos a ver la vid y las ramas, ¿verdad? Eso es una lectura que encontramos en San Juan, capítulo 15, y nosotros vamos a estar cubriéndola desde el verso 1 hasta el verso 8. San Juan 15, entonces vamos a estar leyéndola para saber de qué estamos hablando y de qué el Señor nos está hablando en esta no parábola, sino más bien una metáfora en esta parte de la palabra. En el verso 1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Bien, vemos aquí al Señor Jesucristo hablando, específicamente estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? Y explicándoles con una metáfora, como si fuera de un árbol, ¿verdad? Nosotros generalmente no tenemos este tipo de árbol, por lo menos aquí en la capital, ¿verdad? Y si lo tenemos no dan ese tipo de fruto, a menos que sea uva de playa, que quizás usted lo haya visto en la costa, ¿verdad? O quizás la uva sí está, pero en Neiva, en Constanza, ¿verdad? Donde el clima es un poco más favorable y ahí se da. Pero aquí en este clima de 36 grados Celsius, difícilmente la uva que vemos en el supermercado se da. Pero así se ve, ¿verdad? El árbol que da las uvas. Y este fue el árbol que el Señor tomó como metáfora, como una idea, para hablar de un tema importante, de dependencia de Él. Eso prácticamente es, y simplificado, es que si permanecemos unidos a Él, que Él es el tronco, podemos decirlo de esa manera, Él es el tronco, y los creyentes son las ramas. Entonces, las ramas dan fruto siempre y cuando estén conectadas con el tronco que es el Señor, y van a dar frutos. Y eso es básicamente la síntesis de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y vamos a ir viéndolo un poco más a detalle. ¿Quiénes participan en esta metáfora, verdad, que el Señor está contando aquí en San Juan 15? Bueno, está Cristo como la vid, el Padre, que es el labrador, y los discípulos, que son las ramas, ¿verdad? Esos son los participantes o las personas o los sujetos que van a estar involucrados en esta historia. Antes de esta historia, es importante recalcar que antes de esta historia, cada vez que el Señor en el Nuevo Testamento habla de algo, en el pasado, en el Antiguo Testamento, ya se ha hablado de una imagen similar. Por ejemplo, en las mismas películas tenemos los previews, ¿verdad? Los spoilers que dan. No son películas completas, pero le dan como una pincelada para usted saber de qué va a ser la película. En ese sentido también, Dios había escogido desde antes a un pueblo llamado Israel, y todo el Antiguo Testamento nos habla de él. Y en ese pueblo, Él toma o hace imágenes o prototipos de lo que Él va a hacer en el futuro, de lo que Él va a hacer con la iglesia. Y una de esas partes que vamos a ver es en Isaías 5, del 1 al 7, en el cual también se habla de una vid o de un viñedo, ¿verdad? Que es lo que conocemos hoy en día. O sea que el Señor ya había hablado de un viñedo que Él tenía. Ahora lo vemos en contraste con que Cristo es la vid verdadera. Sin embargo, Él primero dio un prototipo de la vid en Israel. Y vemos en Isaías 5, vamos a verlo brevemente. Isaías 5 nos dice, 5:1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, no era lo que él esperaba. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad sobre ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
como esperando que yo, como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a la viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré sus cercas y será hollada. Haré que quede desierta, no será posada aún, no será posada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Bien, no hay que adivinar ni de qué estamos hablando. Bueno, simplemente estamos hablando de que, como le decía anteriormente, el Señor tiene su pueblo Israel. Y Israel era como la viña del Señor, era como el lugar donde Él trabajaba, eran los corazones, las personas. Él les dio su ley para que la obedecieran y les fuera bien. Sin embargo, vemos en todo el Antiguo Testamento, vemos que Israel no le presta atención al Señor. Hace lo que, en pocas palabras y en dominicano, le da la gana. Y lo que ellos piensan que es mejor, así ellos lo hacen. Y tuvieron su consecuencia. Dios le quitó su protección. Muchos de los pueblos que estaban alrededor de él los asaltaron, invadieron sus tierras, mataron a mucha de su gente. ¿Por qué? Porque no le prestaron atención a lo que Dios le decía. Dios le decía, bueno, mira, no te juntes con otras religiones. No vaya a ser que ellos... en ese tiempo había religiones que eran sacrificando niños. A ese extremo llegábamos, de que iban a un altar y para que le fuera bien en los frutos y que lloviese y todo eso, sacrificaban hasta niños. Y el Señor les decía, no se junten con esas personas, porque si comienzan a hacer alianza con ellos, tarde o temprano se les va a pegar también sus costumbres. O ellos le van a decir, miren, tienen que hacer esto para juntarse con nosotros. Y el Señor les decía, no se junten con ellos, ustedes solamente me tienen a mí como un Dios, como Dios. Y de esa manera ellos se corrompían y hacían lo que ellos entendían que era mejor. Sin embargo, ahora en el Nuevo Testamento, como les decía antes, ese era un prototipo. Ahora tenemos a Cristo, que Él es la vid verdadera. Como vemos aquí, Jesús es la vid verdadera. El Israel del Antiguo Testamento era una pálida imagen terrenal, ¿verdad? Era como la entrada para mostrarnos. Sin embargo, vemos ahora que Jesucristo es la vid verdadera. Hay algunas comparaciones, no solamente con respecto a ese tema, sino a muchos otros temas, comparaciones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por ejemplo, existió un tabernáculo terrenal con un sumo sacerdote humano, pero ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote y el verdadero tabernáculo. Eso lo vemos en Hebreos 8:2, de que anteriormente había un tabernáculo, había un lugar de reunión donde se hacían los sacrificios para redimir el pecado. Sin embargo, hoy en día ya no es necesario ese tipo de sacrificio, sino que tenemos ahora al Señor Jesucristo, que fue quien nos salvó. En Hebreos 8:2 nos dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Verdad? Una característica importante, aquel tabernáculo, aquel lugar de reunión, era un sacerdote, un pueblo que lo hacía, lo levantaba. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo tabernáculo, un nuevo lugar, una nueva persona, que es Cristo, que Él fue nuestro sacrificio, ¿verdad? El sacrificio para limpiarnos de todo pecado. También tenemos, y vamos a pasar rápido por encima de esta, y es, en contraste, tenemos la luz, ¿verdad?, que fue creada en Génesis 1:3. Se lo pueden buscar. Vemos allí que el Señor creó la luz, y ciertamente sí, fue la luz que creó Dios. Sin embargo, hoy tenemos a Cristo, que es la luz verdadera. ¿Está viendo cómo
como esa comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora tenemos a Cristo, que es la luz verdadera. No quiere decir que la luz que se creó allí en Génesis no servía. No, tenía su validez, era la luz con la que vemos. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, bueno, la luz verdadera es Cristo. Él no solamente era para alumbrar al mundo en el sentido físico, sino que Él también alumbra al mundo en el sentido espiritual, le da dirección a todo aquel que viene delante de Él. Y eso lo vemos en Juan 1:9. También el maná, una historia bastante conocida en el pueblo de Israel, que, ¿verdad?, el Señor alimentó a su pueblo con maná que caía del cielo. Pero ahora nos dice en el Nuevo Testamento que ese maná del Antiguo Testamento, ahora hay un verdadero, que es Jesús, que es el pan verdadero del cielo. Y por último, ¿verdad?, de la misma forma y en contraste con esa imagen de Israel en el Antiguo Testamento, Jesús es la vid verdadera, así como lo vimos en Isaías. Algunas notas con respecto a esta parte de quizá, verán, lo que sean más diestros quizá con cosechar o que hayan vivido en campo, se le hace más sencillo tomar esta imagen de las uvas. Las ramas frutales deben depender completamente del tallo, ¿verdad?, para su nutrición, para su manutención, resistencia, vitalidad. Yo sé que la tecnología está muy avanzada y todo eso. Hoy tenemos quizá, ¿verdad?, celulares que se conectan vía Bluetooth a una bocina, pero todavía la naturaleza no ha dado ningún fruto con Bluetooth. Tú no ves que una manzana creciendo por sí sola a 2 o 3 kilómetros de distancia del árbol, porque el árbol está emitiendo señal y así que se alimenta. No. La naturaleza es sabia y permanece con lo que es estándar. De manera que para que un fruto crezca, para que un fruto se desarrolle, debe estar y depender completamente del tallo. Está conectado a él. Y a través de ese tallo entonces le da resistencia, vitalidad, crece, nutrición. Los viñadores, los expertos en esta materia, tenían dos maneras de desarrollar al máximo las vides. Una de ellas era cortar las ramas secas, las ramas que no tenían ninguna uva, simplemente se le daba tiempo, no hecha, la corta. ¿Por qué? Porque está consumiendo espacio, está consumiendo vitalidad de la raíz y simplemente la corta. También otra forma era podar los retoños nuevos de las ramas que daban fruto. O sea, que aquellas ramas que sí daban fruto y ya el fruto estaba bueno, ellos la cortaban, recolectaban el fruto para que siguiera dando más fruto. Y esto aseguraba que se producía más fruto, además del crecimiento de hojas frondosas. Bueno, y usted me diría, pero ¿y no estamos leyendo la Biblia? ¿Y de qué me está hablando? ¿Una clase de uvas que yo estoy dando? No. Simplemente poniendo en relieve, ¿verdad?, el hecho de que el Señor tomó este ejemplo para mostrarnos algo más, una verdad espiritual. Una verdad del hecho de que nosotros, ningún cristiano, puede crecer, ni dar fruto, ni compartir el Evangelio, si no está conectado a la vid verdadera, que es Cristo. Nadie puede por su cuenta decir, no, yo aprendí esto de la nada y yo lo desarrollé y esta es mi tesis y esto es lo que se va a vender. No, los cristianos verdaderos no tenemos ninguna idea de este tipo, sino que lo que está en la palabra es lo que nosotros estudiamos, nosotros entendemos, nosotros profundizamos y el Señor nos ayuda a entenderlo. Y eso es lo que podemos compartir y dar fruto de esa manera. Algunas ramas, vamos a hablar de esas características de las ramas fructíferas. Las ramas sanas que dan fruto representan a los cristianos genuinos, ¿verdad?, en esta historia, porque la naturaleza de los cristianos es producir fruto. Miren qué interesante. La naturaleza, las cosas tienen naturalezas, ¿verdad? Usted ve que por lo general los animales, los felinos, vemos que andan solos, son cazadores,
Vemos quizá los herbívoros que andan en manadas, lo vemos en la televisión, en Discovery Channel, ¿verdad? Que andan las cebras todas juntas. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, esa es su forma de hacer las cosas. De igual manera, los cristianos tenemos una naturaleza que nos fue dada. No fue una naturaleza que nosotros adquirimos porque hicimos cosas buenas y que fuimos ganando medallas y yo voy creciendo. No fue que yo por mi esfuerzo lo conseguí, sino que el Señor nos lo dio. Y por eso tenemos esa nueva naturaleza que produce fruto. Y mejor, ¿verdad?, para verlo, como nos lo dice la misma palabra, veamos qué nos dice Efesios, capítulo 2, el verso 10. Si alguien lo tiene y me ayuda, muchísimo mejor. Así, Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que somos creados en Cristo Jesús, ¿verdad?, para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano. O sea, que esos frutos que vamos a producir, ya Dios los preparó de antemano. No es que nosotros vamos a hacer lo que queramos y bueno, eso es para gloria de Dios y ya. No, hay cosas específicas que la Biblia ordena que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, ayudar a los pobres o dar en la medida de lo posible de lo que usted tiene. Sí, esa es una de las obras. Visitar a los enfermos. Algunos ejemplos. Hablar de la palabra a otra persona que no la conozca. Esas son algunas de las obras que Dios ha preparado de antemano para que la hagamos y caminemos en ella. El resultado inevitable de la salvación, cuando usted viene al Señor y lo acepta, hay un resultado inevitable, algo que no se puede, que usted puede decir, bueno, hay muchos tipos de personas, hay personas que reaccionan de una manera y otras personas reaccionan de otra manera bajo ciertas circunstancias, eso es cierto. Ahora bien, en este sentido, cuando venimos al Señor, hay algo inevitable que va a pasar. Y es que usted va a producir buenas obras. Y es que usted va a dar buenas obras. Porque esa es su naturaleza nueva. Así como cuando usted estaba sin el Señor, hacía algunas cosas que por naturaleza las hacía. De igual manera, cuando viene a Él, hay cosas que de manera inevitable, como consecuencia de su salvación y del hecho de que usted lo acepta, entonces hay nuevas obras que usted va a hacer. Y eso lo vemos en Santiago 2:17. Vamos a pasarlo por alto para avanzar. El fruto es también un tipo de certificación de que la rama permanece en la vid verdadera. Mire, quizás algunos trabajen en bancos o alguna manufacturera o alguna industria de ese tipo, y en ese tipo de industria siempre están tratando de alcanzar certificaciones. ¿Por qué eso? Porque esas certificaciones validan el conocimiento o el proceso o la calidad de esa empresa. De igual manera, el fruto que da el cristiano es lo que lo certifica, lo que lo muestra como verdadero cristiano. Y eso está en Mateo 7, 16 y 17. También la poda o podar, ¿verdad?, en el sentido de podar un árbol, representa la disciplina amorosa del Señor. Bueno, ahí casi a nadie le gusta cuando hablan de disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina muchas veces nos duele, generalmente. Es algo que nos reprime o nos duele o no nos gusta porque nos limita en ese momento. Sin embargo, vemos que todo padre sin excepción, que ama a su hijo, fíjense lo que estoy diciendo, padre que ama a su hijo, lo disciplina, ¿verdad? Usted no lo deja hacer lo que, no, porque hay que dejarlo libre y hacer que él, no, y si usted ve que va a agarrar un
un tomacorriente. Usted va a decir que no, que sea un alma libre. Y si se le electrocuta el muchacho, ¿verdad? Tiene que darle disciplina, decirle, mira, eso no. Aunque él se ponga a llorar, no, que yo le quiero poner la mano. No, definitivamente. Y le pone un cerco, le pone un tapacorriente y lo quita de ahí. O sea, de igual manera el Señor nos disciplina. A todo aquel que viene a Él lo disciplina. ¿Para qué? Para que pueda crecer, para que pueda llevar fruto. Hay veces que, aún siendo cristiano, usted quiere hacer cosas que no van con su nueva naturaleza. Que vestigios todavía, ¿verdad? Sombras que se quedan ahí y que usted todavía tiene como el hábito de hacerlas. ¿Qué hace el Señor? Bueno, como padre, lo disciplina. A veces le quita cosas, lo poda, le quita cosas que no debería tener. ¿Para qué? Para que usted se pueda seguir desarrollando en las cosas que Él sí quiere. Y muy importante, en Juan 15:8, en la misma lectura que estamos teniendo, Dios es glorificado en este proceso. Eso es bastante importante. Dice en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que todo esto es para desembocar en traer gloria al nombre del Señor. Que, dicho sea de paso, fuimos creados para alabanza de su gloria. O sea que el propósito para el cual usted fue creado, ese es el que el Señor quiere que usted haga. Y entonces Él es glorificado en este proceso también. La poda espiritual es el proceso por medio del cual el Padre remueve todo lo que limita nuestra productividad, nuestro crecimiento como cristianos, cortando nuestros pecados, distracciones y todo lo que mengue nuestra fuerza espiritual. Mire, cuando usted va quizá al gimnasio y usted quiere rebajar, obviamente usted quizá vaya al gimnasio, le pague a un entrenador para que él le diga, mira, tú no debes dejar de beber Coca-Cola, debes dejar de comer dulce, limitar los carbohidratos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Usted se asesora y comienza usted a darle a su hierro, ¿verdad? Para rebajar. Pero, ¿qué pasa si usted de manera contraprudente se come una pizza cuando no debe, se come un hot dog escondido del entrenador porque él no está ahí, él no lo está viendo? Si usted va y dura sudor en el gimnasio y en la noche sale y se come su pizza y la vida, ¿verdad?, tiene que seguir. Pero usted tiene todo un proceso. Usted se comprometió con él de que usted lo iba a hacer de una manera para alcanzar unos resultados. Pero usted se da una escapadita y se come 2 o 3 cosas. ¿Qué usted cree que va a pasar al final del mes o al final del trimestre, cuando se pese, cuando quiera ver los resultados? Bueno, si usted comió todos los días 2 pizzas, arroz de noche y todo, y se bebió 2 galones de refresco, por más comprometido que usted esté, usted no va a ver los resultados los 3 meses. Usted va a ver los chichos, quizás va a ver todavía que arriba de los cuadritos está la grasa. ¿Por qué? Porque el entrenador era malo, porque el entrenador no lo hizo bien. No, el entrenador estuvo ahí, usted estuvo también yendo, pero también estuvo haciendo otras cosas, ¿verdad?, aparte. De igual manera, cuando venimos al Señor, hacemos un compromiso con Él y ciertamente lo decimos delante de los demás, pero no estamos siempre delante de los demás. No siempre el pastor no puede estar en el cuarto con usted, viendo lo que usted está viendo en la computadora, o un hermano, no es que le vamos a dedicar a asignar a un hermano que va a estar 24/7 con usted. No, el Señor es el que está 24/7 con usted. Y usted tiene un compromiso delante de Él. Debe honrar ese compromiso delante de Él. Y luego los resultados, los demás lo van a ver. Mira, el hermano está creciendo, el hermano está desarrollándose. ¿Pero por qué? Porque pagó el precio delante del Señor. No con el hombre, sino con Él. También hay otro tipo de ramas, ¿verdad? Le llamamos de esta manera porque es un personaje que muchos lo conocen. Y es esas ramas que están unidas de manera superficial quizás al tronco, ¿verdad? Lamentablemente hay ese tipo de ramas que, aunque no nos guste hablar de ellas, están ahí. Hay ramas que no dan fruto, ramas que no producen nada,
Y ese es simplemente un nombre que le pusimos, no que diga se llaman así, simplemente le puse ese nombre para llamar la atención, debido a que es un personaje que ejemplificó ese tipo de ramas, que es Judas. Judas andaba con el Señor, Judas era uno de los apóstoles, ¿verdad? Que nadie podía decir, no, Judas era un apóstol, ¿verdad? Que andaba con el Señor 24/7 durante los 3 años que él estuvo de ministerio. Sin embargo, al final del ministerio, Judas dio su verdadera cara, que fue que traicionó a Jesús por dinero, ¿verdad? Y ya él lo había demostrado en algunas partes cuando la mujer vino a derramar el perfume en los pies del Señor y él dijo, pero ¿y por qué derraman ese perfume si eso se pudo haber vendido por 300 denarios, incluso dárselo a los pobres? Pero sabemos que él era el tesorero del grupo. Él quería era que entraran esos 300 denarios para él coger su mitad y después lo otro decir que lo dieron. Esa era la forma. Claro, nadie se debe sorprender que después diga, Judas lo traicionó. No, ya él venía mostrando que era una rama seca, que no se estaba alimentando del tronco, de la vid, que era el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Ya ustedes están limpios, el Señor les dijo, aunque no todos. Eso fue antes de que, a partir del verso 15 en adelante de Juan, es que Judas traiciona al Señor Jesús. Y esto lo dice en el verso 13, cuando él ya se va. Dice, ya ustedes están limpios, a los 11 discípulos, aunque no todos. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Nunca habían sido sometidos también al lavamiento. Judas nunca había sido sometido o nunca se había entregado al Señor. No es que Judas tuviera la salvación y la perdiera. Mucha gente se confunde en ese sentido. Dice, bueno, Judas era salvo y entonces cayó y se perdió. Entonces se puede perder la salvación. No, la salvación no se puede perder por el hecho de que usted no la ganó. A usted se la dieron. Por lo tanto, la salvación no viene de usted, viene del Señor. El Señor fue que lo salvó. Y en ese sentido Judas no había sido salvo, de manera que no la pudo perder. Y estas ramas no echan fruto, no son verdaderas, por eso son cortadas y las verdaderas dan fruto, y esa es su marca distintiva. A ver, esa es la diferencia principal. Las verdaderas ramas dan fruto, de manera que no es que este es un árbol exclusivo y que es reservado para algunas personas. No, dice el Señor, todo aquel que quiera, venga delante de Él. Solamente tiene que entregar su corazón, solamente tiene que confesar sus pecados a Él, entregarse a Él, y entonces usted va a ser automáticamente insertado al tronco principal, que es Cristo. Y entonces va a dar fruto, va a crecer, va a florecer, va a vivir una vida que en dependencia de Él, una vida verdadera en Él. Y entonces esas ramas van a echar también más ramas y van a alcanzar a más personas. Y esta es la síntesis de esta historia, de que el Señor es la rama principal, Él es el tronco de donde sale la savia y todos los nutrientes. Y nosotros, todos los que lo aceptan, todos los que vienen a Él, entonces se alimentan de Él y crecen. Las ramas que tienen frutos están en las manos de un amoroso y misericordioso labrador, que aunque nos poda y nos duele a muchas veces que nos quiten cosas que queremos hacer, sin embargo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y aquellas cosas que no nos hacen bien, que parásitos que quizá tenemos en las ramas, Él los vive quitando. ¿Para qué? Para que podamos crecer y así, al final, traer gloria a su nombre. ¿Qué mejor cosa que usted hacer para lo que usted fue diseñado? Mire, yo no sé si a usted la frustración de cuando usted está sentado en su mueble y el control de la televisión, quizá tiene la pila ya gastada, y usted comienza a darle y no prende, o no cambia de canal, o no sube el volumen. Y usted dice, bueno, ¿y para qué otra cosa sirve el control? No es para nada, es para controlar la televisión, o el radio, o el aparato que vaya a hacer. De igual manera, nosotros tenemos una función principal, que es traer gloria al Señor. Cuando nosotros no hacemos eso, podemos ser buenos funcionarios, tener dinero, alcanzar lo que usted quiera. La Biblia le llama
que usted pueda alcanzar y granjear el mundo, todo lo que quiera, pero al final el que va a pedir cuenta de su alma es el Señor. Y nadie se lleva un peso de aquí. O ustedes han visto, bueno, a los faraones antes era que lo enterraban con oro y ahora lo están sacando después de miles de años para quitar todo. Pero nadie se lleva nada. O sea que, ¿verdad? Traer gloria al nombre del Señor es la principal tarea del creyente. Así que tenemos ese compromiso, ¿verdad? El que no ha venido a Él, que venga y sea insertado al árbol principal y entonces traiga gloria al nombre del Señor. Que Dios le bendiga.